¿A ti te pasa que continuamente sientes vergüenza, inseguridad, a veces odio hacia ti mismo o hacia ti misma, duda de quién eres, de qué quieres, de hacia dónde vas, desconfianza en la vida, miedo hacia el futuro, aislamiento, ansiedad, depresión, incluso te da pavor ir hacia el más allá? Bueno, tengo que decir que yo todo esto lo sentí antes de volver al Creador. Sobre todo cuando me adentré muy profundo en todas las vertientes y variantes de la nueva era. En especial, ya me conocéis, los que estáis en mi canal, acabé muy metida en el tema de los registros akáshicos. Y a pesar de que al principio todo se sentía muy bonito, muy amoroso, muy lindo, muy esperanzador, muy como de comunidad y como mágico, ¿no? Como bello. Finalmente tengo que decir que, aparte de que mi vida se convirtió en una completa tortura y en una locura, de verdad era una película de terror, tengo que decir que todas mis emociones acabaron siendo cada vez más negativas. Y creo que esto es porque en parte algo dentro de mí sabía, primero, que no lo estaba haciendo bien, segundo, que estaba cada vez más lejos del verdadero creador, y tercero, que si en ese instante yo me iba del otro lado, seguramente lo que me esperaba allá era horrible. Pero lo que más tengo que decir que en mi caso se llevó volver a las enseñanzas de Jesús fue la vergüenza. Fue la vergüenza y el miedo, porque ya lo he contado aquí en un story time y en una entrevista que me hicieron, que de pequeña, no, creo que no lo he contado aquí, solo en la entrevista, pero bueno, te hago un resumen. Siento que de pequeña, como yo ya tenía espíritus familiares en mi familia, ellos ya sabían de lo que yo era capaz de hacer si hablaba. Y ya desde bien pequeña se ocuparon de atemorizarme. Yo tenía terrores nocturnos, yo veía entidades, le decía a mi madre que los ángeles me tocaban porque era muy pequeña, entonces no sabía qué otra cosa que no fueran los ángeles podría estar ahí tocándome los pies mientras me iba a dormir. Y no solo eso, sino que ellos, estoy segura de que provocaron experiencias súper tormentosas en mi vida, como la que te voy a compartir ahora. No para que me veas como una víctima, sino para que entiendas hasta qué nivel ellos pueden programar y orquestar tu vida para llevarte hacia un lugar o hacia otro, alejarte del creador, manipularte, hacerte sentir mal, destruirte, pero no sin antes haber comido de ti, de tu energía, de tu espíritu, ¿no? Y lo que pasó fue que cuando yo tuve 16 años, bueno, yo ya había tenido una infancia difícil, una adolescencia difícil, que no voy a profundizar en ello porque creo que ahora no viene al caso, pero digamos que mi único lugar de refugio en ese momento era el colegio, porque fui diagnosticada con altas capacidades. Entonces, a pesar de que yo sufría bullying ahí, era como mi lugar donde yo me sentía como un pez en el agua. Me encantaba todo lo que tenía que ver con exponer, con leer, en fin, con mostrarme o mostrar mis cualidades ante el resto de los alumnos, los profesores, y hacerme valer en clase. Un día hubo un profesor que ya anteriormente, no solo a mí, también a otro compañero que también tenía altas capacidades, ya me había insultado, ya me había humillado delante de la clase, me había insultado verbalmente con palabras muy explícitas, o sea, insultos. No solo esto, sino que incitaba a los demás alumnos que ya me tenían rabia y que ya me hacían maldades, a que me tuvieran miedo, porque yo era una persona inteligente y al ser inteligente podría hacerle cosas muy malas. Bueno, entonces un día me tocó salir a exponer, cosa que yo amaba, y recuerdo que era un trabajo de la asignatura de cultura clásica y era un trabajo sobre griego, no recuerdo exactamente qué. Pero el griego es muy complejo y yo la verdad que no estaba como muy segura de ese trabajo, es normal. Entonces este profesor me sacó a la pizarra a leer mi trabajo y bueno, pues él, en cuanto yo salí ahí, se reclinó en su respaldo de su silla, puso los pies sobre la mesa como mostrando el desprecio que me tenía, ¿no? A pesar de que su cara ni siquiera me miraba, sus brazos estaban cruzados y todo el tiempo estaba mirándome con una cara de desprecio
horrible, insultándome, poniéndome a prueba, haciéndome cuestiones súper complejas que yo no sabía responder, por lo cual yo me sentía cada vez más chiquita, más insegura, más mal, horrible. Fue una situación horrible. Hasta que ya cuando yo iba a terminar de leer el texto que me tocaba exponer y me quedaban unas 3 líneas, empecé a sentir muy mal. Tan mal que dejé de ver, solo escuchaba un pitido, mis manos estaban temblorosas, mis piernas apenas me sostenían y mi voz casi ya no salía. Pero a duras penas terminé lo que quedaba porque ya quería sentarme en mi sitio y quitarme de estar ahí expuesta. Terminé como pude la exposición, me abaniqué literalmente así porque sentía que me iba a desmayar, que tenía unos sudores fríos que no podía. Y este profesor lo último que dijo fue: no dramatices. Me senté en mi sitio, ahí estaba mi compañera de clase y le dije: aquí no sabes lo que me ha pasado. Y me dijo ella: sí, estás un poco rara, ya no se te notaba la voz como nítida, se te vibraba, ¿qué te pasa? Y le dije: pues no lo sé, pero estaba a punto de desmayarme. No sé qué ocurría, pero yo ya no podía ver, solo veía como estrellitas, solo oía un pitido y mi voz no salía. No le di más importancia, me fui a casa, se lo conté a mi madre. Mi madre me dijo que había tenido un ataque de ansiedad. Yo me acuerdo que me quedé como: ¿un ataque de qué? Nunca antes había oído eso, ¿no? Un ataque de pánico. Pero no le di mayor importancia, la verdad. Al día siguiente volví a ir a clase y justamente de nuevo me tocaba a mí leer por preferencia del apellido. Teníamos el profesor de biología que tenía esa costumbre, cada día el texto que íbamos a estudiar en clase lo leía la persona que le tocara alfabéticamente y ese día me tocaba a mí, con lo cual yo estaba muy contenta. Pero ¿qué pasó? Que cuando yo fui a leer, volví a desmayarme. O sea, yo cuando hacía el intento de leer, volvía a tener esa situación que había vivido el día anterior. Y no solo ocurrió ahí, sino que ya se quedó como de manera extrapolada a todo en mi vida. O sea, fue algo tan fuerte que yo no podía oír mi propia voz en alto. Imaginaos la gravedad de esto. Yo no podía escucharme en alto. Por lo tanto, mis limitaciones fueron demasiadas. ¿Qué ocurre? Que eso derivó en una fobia social, en un miedo escénico horrible que generó mucho miedo, mucha ansiedad y sobre todo mucha vergüenza, que me ha acompañado. Bueno, lo de la fobia social hace bien poquito que lo superé, pero el tema de la vergüenza, el enrojecerme, es algo que me ha acompañado hasta que recién, hace poco, no hace ni cuestión de 6 meses, volví a Cristo. Y hoy día estoy segura de que el maligno, hay ciertas emociones muy bajas y muy negativas y muy densas como esta, como la vergüenza, como la culpa, como el miedo, que utiliza para hundirte, manipularte, alejarte, tenerte de algún modo u otro alejado de Dios o aislado para que puedas servirles a ellos. Así que hoy quiero decirte que si estás viviendo por una situación semejante o parecida, o si simplemente sientes odio, vergüenza, culpa, lo que sea, regresa al Creador porque Él va a sacar todo esto de ti y lo va a llenar de amor y de paz y de serenidad, que es lo que siento hoy gracias a Él. Bendiciones.